Marzo de 2014. Un avión despega en plena madrugada con destino a Pekín. A bordo, 239 personas. Todo parece normal. Un vuelo más. Una ruta conocida. Ninguna señal de peligro. Hasta que menos de una hora después, algo ocurre. Y en cuestión de minutos, el avión desaparece. Sin explosión. Sin llamada de auxilio. Sin explicación. Los radares lo pierden. El contacto se corta. Y el vuelo MH370 deja de existir. Lo que debía ser un trayecto rutinario se convierte en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Durante años, equipos de búsqueda rastrearon miles de kilómetros de océano. Sin respuestas claras. Sin un final definitivo. Entonces surge la pregunta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? Porque lo más inquietante de todo no es que el avión desapareciera, es que incluso hoy nadie puede explicar cómo. El avión asignado al vuelo 370 era un Boeing 777, con un tanque de combustible que le permitía volar de forma continua durante 7 horas y media. Por eso, Malaysia Airlines confiaba en este modelo para una de las dos rutas principales que conectaban diariamente Malasia con China. En particular, el avión del vuelo 370 llevaba 11 años operando esta ruta a diario. Nunca había presentado fallas, ni recibido quejas. Todo indicaba que sería un vuelo más, como los anteriores, y que aterrizaría sin problemas. El avión despegó desde Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 de la madrugada. Las condiciones eran estables, sin tormentas y con el cielo casi despejado. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, exactamente a la 1:21, el avión sobrevolaba el mar de China Meridional. Estaba a punto de salir del espacio aéreo malasio y entrar en el espacio aéreo vietnamita. En ese momento, el control de tráfico aéreo de Malasia se comunicó por radio con el capitán Zahari Ahmad Shah. Le indicaron que debía contactar con el control aéreo de Vietnam, ya que a partir de ese punto, ellos asumirían el seguimiento del vuelo. Zahari respondió: «Entendido». Esa fue la última vez que se escuchó la voz del piloto. Minutos después de ese breve intercambio, el avión desapareció por completo de los radares. Nunca llegó a entrar en el espacio aéreo vietnamita como estaba previsto. La situación generó una inmediata tensión entre los centros de control de Malasia y Vietnam. Ambos iniciaron la búsqueda y contactaron con aeropuertos cercanos al punto de desaparición, considerando la posibilidad de una falla técnica que hubiera obligado al piloto a aterrizar de emergencia. Pero todas las respuestas fueron negativas. Nadie tenía información. No había rastro alguno. A las 2 de la madrugada, las autoridades malasias declararon el estado de emergencia. Se mantuvieron en comunicación con todos los organismos relevantes de los países cercanos, esperando que alguien reportara la aparición del avión, o al menos alguna señal. Esa esperanza se mantuvo hasta las 6 de la mañana, la hora en la que el vuelo debía aterrizar en Aeropuerto Internacional de Pekín capital. Pero el avión nunca llegó. Cuando el aeropuerto no recibió el vuelo en el horario previsto, y las familias que esperaban comenzaron a notar el retraso injustificado, las autoridades no tuvieron más opción que hacer el anuncio oficial. El vuelo 370 de Malaysia Airlines había desaparecido. Las cadenas de televisión comenzaron a cubrir el suceso minuto a minuto. La noticia se expandió por todo el mundo y la situación se salió de control. Especialmente cuando las familias supieron que el avión solo podía volar durante 7 horas y media con el combustible disponible. Eso significaba que, si aún estaban con vida, en apenas 2 horas el combustible se agotaría por completo. El avión caería y todos morirían. Con la difusión de la noticia se desató el caos y el pánico en Aeropuerto Internacional de Pekín capital. Las familias exigieron una intervención inmediata del gobierno, sobre todo después de que comenzaran a circular versiones de que algunos familiares habían intentado comunicarse con los pasajeros desaparecidos justo cuando se anunció la desaparición. Sus teléfonos daban tono de llamada. Eso abría la posibilidad de que siguieran vivos, e incluso de que estuvieran en un lugar con cobertura móvil. También surgió la hipótesis de un secuestro,
lo que aumentó aún más la presión y la tensión sobre las autoridades en Malasia. Como respuesta, se desplegó un operativo de búsqueda aérea con apoyo de China, compuesto por 34 aviones y 40 embarcaciones. Pero el primer día terminó sin resultados. No había rastro del avión, ni siquiera de sus restos. Pasaron 2 días desde la desaparición y la búsqueda continuaba sin avances. La opinión pública empezó a inclinarse hacia la hipótesis de una falla que habría provocado una explosión poco después del último contacto entre el piloto y el control aéreo malasio. Las compañías de telecomunicaciones intervinieron y explicaron que las llamadas mencionadas por las familias podían ser llamadas fantasma. Las comunicaciones internacionales pasan por múltiples conexiones antes de completarse, lo que a veces hace que quien llama escuche tono antes de que el teléfono del destinatario siquiera suene. Con esto, muchos concluyeron que los pasajeros probablemente habían muerto, y que la misión ahora era encontrar los restos del avión. Sin embargo, tampoco se encontró nada, hasta que el 10 de marzo de 2014 surgió una información que cambiaría por completo el rumbo de la búsqueda. El avión nunca se detuvo en el punto donde desapareció de los radares civiles. En realidad, dejó de emitir señal allí, pero continuó volando en otra dirección. Este dato fue descubierto por las fuerzas militares de Malasia, a través de radares de largo alcance. Aunque esto parecía devolver la esperanza, en realidad complicó aún más la situación. Los radares mostraron que el avión giró y regresó hacia territorio malasio, hasta llegar a la ciudad de Penang. Luego continuó hacia la costa noroeste. Aproximadamente media hora después, volvió a desaparecer, al salir del alcance de los radares militares, y dejó detrás una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que llevó al capitán a cambiar de rumbo de forma repentina, sin decir una palabra? ¿Por qué cuando regresó hacia Malasia no aterrizó en Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, el mismo lugar desde donde había despegado? ¿Qué lo llevó hasta el Océano Índico? ¿Quién desconectó los sistemas de monitoreo del avión e impidió toda comunicación? Y si asumimos que se trató de un secuestro y que el capitán fue obligado a seguir ese rumbo, ¿por qué los secuestradores no hicieron ninguna demanda ni emitieron ningún mensaje, incluso después del tercer día de la desaparición? La cantidad de preguntas desató una ola de teorías. La opinión pública no dejaba de especular, intentando encontrar una explicación. En medio del caos, apareció de la nada un grupo chino que se hacía llamar Brigada de los Mártires Chinos. Afirmaron ser responsables de la desaparición y enviaron un mensaje a los periodistas. Si uno de los suyos era atacado, responderían matando a 100. Pero nadie había oído hablar de ellos antes. No volvieron a aparecer. No existía ninguna prueba que respaldara sus declaraciones. Las autoridades los descartaron rápidamente. Sin embargo, una declaración del entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, cambió el enfoque. Afirmó que los sistemas de comunicación y monitoreo del avión no podían desactivarse por sí solos. Alguien tenía que hacerlo manualmente desde la cabina. Esto redujo las posibilidades a 2 escenarios. O el avión fue secuestrado y obligado a cambiar de rumbo, o alguien dentro de la cabina lo hizo intencionalmente. Para avanzar en la investigación, se revisaron los antecedentes de todos los pasajeros, buscando a alguien con un posible motivo. Las primeras sospechas recayeron en 2 jóvenes iraníes, Puria Noor Mohammad Mehrdad y Delabar Seyed Mohammad Reza. Se descubrió que habían viajado con pasaportes robados, lo que aumentó las sospechas. Pero tras las investigaciones, se confirmó que no tenían relación con ningún acto criminal. Eran migrantes en busca de trabajo. Fueron descartados. El resto de los pasajeros también quedó fuera de toda sospecha. Sin ningún grupo reclamando responsabilidad, ni señales de rehenes, solo quedaba una hipótesis que empezó a ganar fuerza: que el responsable estuviera dentro de la cabina. El capitán del vuelo 370, Zahari Ahmad Shah, de 53 años, había ingresado a Malaysia Airlines en 1981. Su historial reflejaba una carrera impecable, con más de 20.000 horas de vuelo. El copiloto, Farik Abdul Hamid, tenía 27 años y 7 años de experiencia en la misma aerolínea.
Ambos eran reconocidos por su profesionalismo y buen comportamiento. Nunca habían recibido una queja. Sin embargo, había un punto clave. Nadie más a bordo tenía la capacidad de desactivar los sistemas ni de desviar la ruta del avión. Solo ellos dos. Por eso, las miradas se centraron en la cabina. Y la investigación comenzó a profundizar en sus vidas personales, en busca de cualquier pista que pudiera explicar lo ocurrido. La investigación comenzó con Zahari Ahmad Shah, el capitán del avión y principal responsable en cabina. Las autoridades malasias irrumpieron en su casa y la registraron. Allí encontraron un simulador de vuelo. En principio, no era algo inusual para un piloto experimentado apasionado por la aviación. Incluso tenía un canal en YouTube donde mostraba ese equipo. Pero el hallazgo clave apareció al analizar el simulador. Descubrieron datos, registrados un mes antes del incidente, que mostraban una ruta muy similar a la que siguió el avión. Como si hubiera sido planeada. Como si hubiera practicado ese recorrido. A partir de esto surgió una teoría: que Zahari habría ocultado el avión de forma deliberada, siguiendo un plan preciso. Conocía perfectamente el punto en el que el vuelo salía del espacio aéreo de Malasia para entrar en el de Vietnam, un punto ciego. El lugar ideal para cambiar de rumbo sin generar sospechas inmediatas, ni alertar a la tripulación o a los pasajeros. La teoría continúa. Habría despresurizado la cabina, simulando una falla técnica. A esa altitud, la respiración se vuelve casi imposible. Las máscaras de oxígeno caerían automáticamente, manteniendo a los pasajeros en sus asientos. Pero esas máscaras solo funcionan durante unos 15 minutos. A diferencia de la del piloto, que puede durar mucho más. Después de ese tiempo, los pasajeros perderían el conocimiento sin darse cuenta de lo que ocurre. En ese momento, el piloto podría descender a una altitud donde pudiera respirar sin máscara y continuar con su plan. Su regreso hacia Malasia también fue interpretado como una posible despedida. Especialmente porque, al girar, voló hacia Penang, su lugar de origen. Pero incluso si esta teoría fuera cierta, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué alguien con una vida estable, amante de la aviación, con familia, hijos y nietos, haría algo así? Y más importante aún, ¿hacia dónde se dirigía? Si hubiera entrado en el espacio aéreo de cualquier país cercano, el mundo lo habría sabido. Pasaron los días. La búsqueda continuaba. Para entonces muchos ya asumían que los pasajeros estaban muertos, pero aún no había ninguna pista sobre la ubicación final del avión. La situación se volvió desesperante. Buscar en el Océano Índico era como intentar encontrar una aguja en un pajar. Es el tercer océano más grande del mundo. ¿Dónde buscar? ¿Por dónde empezar? Hasta que, el 15 de marzo, una semana después del inicio de la búsqueda, llegó una información clave. Un satélite de la compañía británica Inmarsat había detectado posibles coordenadas del lugar donde se creía que el avión podía haber caído. El avión estaba equipado con sistemas conectados a ese satélite. Pero el problema era que la comunicación se realizaba mediante señales periódicas, similares a latidos, con intervalos de 1 hora entre cada una. A partir de esos datos, y tras realizar cálculos basados en el combustible, la distancia recorrida y la velocidad del avión, lograron delimitar una zona cercana a Australia. Esa sería, en teoría, el área donde el avión habría caído. Aunque esto ayudó a reducir la zona de búsqueda, el área seguía siendo enorme. Se extendía aproximadamente 110 kilómetros de largo por 225 kilómetros de ancho, en medio del océano, completamente aislada de cualquier forma de vida. Así comenzó la operación de búsqueda más grande y costosa en la historia de la aviación. La zona señalada en el mapa estaba a unos 1.400 kilómetros de la tierra más cercana, las costas australianas. Esto implicaba que los barcos de búsqueda tardarían cerca de 2 días en llegar al punto. Ese fue el primer gran obstáculo. El avión llevaba ya una semana desaparecido, y ahora habría que sumar 2 días más. 9 días en total. Para entonces, las corrientes marinas ya podían haber desplazado los restos a cualquier lugar. Era muy probable que al llegar,
el avión ya no estuviera dentro de la zona establecida. Aún así, Australia, sin estar directamente involucrada, destinó 60 millones de dólares y algunos de sus mejores equipos de búsqueda. Esto se sumó a los esfuerzos de China y Malasia. Al llegar al área, los equipos recurrieron a una herramienta clave, la caja negra del avión. Este dispositivo cuenta con un localizador llamado ULB, que al sumergirse en el agua, emite señales acústicas detectables hasta aproximadamente 1,5 kilómetros. Si las embarcaciones se encontraban lo suficientemente cerca, podrían captar esas señales y ubicar el avión. Pero había otro problema. La batería de ese dispositivo solo dura 30 días, y ya habían pasado 9. Quedaban apenas 21 días antes de que esa señal desapareciera por completo. El tiempo corría en contra. Tras 15 días de búsqueda intensa, sin encontrar ningún rastro, los equipos recibieron de pronto una señal inesperada. La señal provenía desde el fondo del mar. Al detectarla, los equipos creyeron que por fin habían encontrado lo que buscaban. Pero la esperanza duró poco. Pronto descubrieron que se trataba de interferencias generadas por los propios sistemas de sonar de los barcos. Los 30 días se agotaron sin encontrar el avión. La magnitud del misterio atrajo la atención de personas de todo el mundo. Cualquiera que pudiera aportar algo, incluso una simple idea, intentaba ayudar. Un equipo de la Universidad de Curtin decidió analizar una red de micrófonos submarinos instalados a lo largo de la costa de Australia, diseñados originalmente para detectar terremotos. Al revisar los registros, encontraron una señal extraña, registrada 1 hora y cuarto después del último contacto con el avión. Plantearon la posibilidad de que fuera el sonido del impacto del avión contra el agua. Sin embargo, antes de iniciar la búsqueda en esa zona, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares informó que sus propios sensores también habían captado el mismo sonido, pero desde una ubicación mucho más lejana. Esto abrió dos posibilidades: o estaban buscando en el lugar equivocado, o la señal no tenía relación con el avión y correspondía a un fenómeno geológico. Sin poder descartar ninguna opción, decidieron continuar la búsqueda en la zona inicial y dejar de lado esas señales. En el día 40, Australia, Malasia y China acordaron utilizar tecnología avanzada de sonar y vehículos submarinos para explorar el fondo del océano. El desafío era enorme. El 99% de esa zona del Océano Índico nunca había sido explorado ni estudiado. Ni siquiera se conocía la forma del lecho marino. Aún así, no tenían otra opción que intentarlo. Pero los resultados fueron desalentadores. Solo encontraron restos de barcos antiguos y fragmentos de carbón. Tras 15 meses de búsqueda, cubriendo más de 60.000 kilómetros cuadrados bajo el agua, no había ningún rastro del avión. El 29 de julio de 2015, más de un año después de la desaparición, un grupo de jóvenes que pasaba el verano en la isla francesa de Isla de Reunión, al oeste del océano, encontró un gran objeto metálico blanco en la orilla. Su forma levantó sospechas de inmediato. Podía ser parte de un avión. Las autoridades fueron notificadas, y equipos internacionales, liderados por Malasia, acudieron al lugar para analizar el hallazgo. Se confirmó que la pieza pertenecía al vuelo 370. Era la primera evidencia física de que el avión se había estrellado en el Océano Índico. El entonces primer ministro de Malasia declaró que no existía ni un 1% de probabilidad de que alguien a bordo siguiera con vida. El hallazgo llamó la atención de un aventurero y cazador de restos, Blaine Gibson. Creyó que podían existir más fragmentos siguiendo la misma ruta de deriva. Decidió involucrarse personalmente en la búsqueda. Consultó con expertos en oceanografía, quienes, basándose en corrientes y vientos, estimaron que los restos podrían haber llegado a las costas de Madagascar y Mozambique. Viajó hasta allí y comenzó a recorrer playas. Por su cuenta, logró encontrar 20 fragmentos metálicos. 7 de ellos fueron confirmados como partes del vuelo 370. Pero todos eran piezas pequeñas, restos dispersos. Los grandes segmentos del fuselaje, que se suponía permanecían en el fondo del océano, seguían sin aparecer.
Tras años de esfuerzos internacionales y millones de dólares invertidos, una cifra que superó los 200 millones, la búsqueda fue oficialmente suspendida en 2017. Habían pasado 3 años completos sin respuestas. Y aquí termina la historia. Hasta la próxima.